Él es un joven que no podía imaginarse lo que la vida le ofrecía. Él vivía tranquilamente con su esposa en la casa de su suegra, porque no podía, por los altos costos de la renta, pagar otro lugar. Para vivir así, que no le quedó de otra más que vivir ahí en la casa de su suegra. Su suegra era una mujer un tanto peculiar. Llevaba bastante tiempo sola y ella buscaba con quién pasar un rato trabajando y no le quedó de otra más que buscarse a alguien más joven. Descubramos juntos quién es esa persona joven mientras disfrutamos, como siempre, de un café o de una cerveza. Buenas noches. Bienvenidos a Cuéntame tu secreto. Cuéntame tu secreto, aquel que no te atreves a contarle a nadie. Sientes como quema tu pecho porque quieres salir y ese secreto no te deja ni dormir. Aquí yo te voy a escuchar, te prometo que te vas a liberar. Cuéntame tu secreto, quiero ser tu confidente. Cuéntame tu secreto, quiero ser tu confidente. Buenas noches. Bienvenidos a Cuéntame tu secreto. En esta ocasión traemos dos historias. Primera historia de una suscriptora. Cuando llegué a la ciudad, pensé que todo sería como en las películas. Trajes elegantes, oficinas con vista panorámica, cafés por la mañana y reuniones importantes. La realidad me golpeó más fuerte de lo que imaginé. Conseguir trabajo fue un desafío y lo poco que ganaba apenas me alcanzaba para la comida. La renta del departamento, ese pequeño lugar que llamaba mi refugio, empezó a convertirse en una carga imposible de sostener. Una tarde, mi casero tocó la puerta. Su voz era seria, exigente, y en sus ojos se notaba el fastidio de alguien cansado de esperar. Yo sabía que no tenía el dinero y el corazón me latía con desesperación. Mientras él me hablaba de plazos y responsabilidades, yo solo pensaba en cómo salir de esa situación. Fue entonces que, casi sin pensarlo, le lancé una mirada diferente, cargada de intención. Le pedí que pasara, inventando la excusa de que podríamos hablar con calma. Dentro de mí había un torbellino, vergüenza, nervios, pero también una extraña determinación. Poco a poco, mis palabras dejaron de ser explicaciones y se convirtieron en insinuaciones. Le dije que quizá había otra forma en que yo podía compensarlo, que tal vez le interesaba algo más que el dinero. Él me observó sorprendido, en silencio por unos segundos que parecieron eternos, hasta que aceptó la invitación implícita. Lo que comenzó como un juego de miradas y frases cargadas de doble sentido se transformó en un acercamiento que ninguno de los dos detuvo. La tensión explotó y nos dejamos llevar en un acto de intimidad que me hizo olvidar, al menos por un instante, todas mis preocupaciones. Cuando todo terminó, él me aseguró que mi deuda estaba saldada por ese mes. Yo me quedé recostada, con la respiración agitada y el corazón dividido entre la culpa y el alivio. Él, en cambio, tenía esa sonrisa satisfecha de un hombre que había obtenido más de lo que esperaba. Esa noche, mientras miraba el techo de mi departamento, comprendí que la ciudad era más dura de lo que imaginaba y que a veces, para sobrevivir, se terminaban cruzando límites que una nunca pensó cruzar. Las semanas pasaron y aunque prometí no volver a hacerlo, la verdad es que la situación no cambió. Conseguir un empleo estable seguía siendo un sueño lejano y cada fin de mes la misma angustia me recorría el cuerpo al pensar en la renta. Mi casero
volvió a aparecer con esa mezcla de seriedad y paciencia. Yo ya no tenía que insinuar demasiado. Él sabía que yo no podía pagar y que estaba dispuesta a negociar de otra manera. Esta vez fue él quien me lanzó esa mirada, que ya entendía perfectamente, y yo, en silencio, solo me aparté para dejarlo pasar. Al principio lo hice con vergüenza, sintiéndome atrapada, pero poco a poco la costumbre me fue ganando. Era extraño. Había algo de alivio en no preocuparme por el dinero, aunque cada vez que cerraba los ojos, después, me invadía una mezcla de culpa y resignación. Lo curioso es que él parecía cada vez más entusiasmado con nuestro acuerdo. Siempre encontraba alguna excusa para visitarme antes del plazo, para recordarme que la renta estaba cerca, y yo terminaba cediendo, convenciéndome de que era la única forma de mantenerme en ese pequeño departamento. Mientras intentaba perseguir mis sueños en la ciudad, una parte de mí se sentía usada, pero otra parte se aferraba al alivio de no tener que mudarme o quedarme en la calle. Y así, mes tras mes, el mismo escenario se repetía, él saliendo con una sonrisa satisfecha, y yo quedándome con la sensación de que poco a poco estaba hipotecando algo más que mi renta. Con el tiempo me di cuenta de algo. Ya no era yo la que se sentía acorralada, sino él, el que estaba completamente fascinado con la situación. Yo había pasado de ser la inquilina endeudada a convertirme en su mayor tentación. Bastaba con una llamada suya para que yo entendiera lo que quería, pero también bastaba con una mirada mía para que él olvidara cualquier reclamo de dinero. Empecé a jugar con eso. Si un mes no me alcanzaba ni para la despensa, lo invitaba a pasar con una sonrisa insinuante, y era suficiente para que él me asegurara que todo estaba arreglado. Si me retrasaba más de lo normal, lo recibía con un vestido ajustado o con algún gesto coqueto, y terminábamos en el mismo desenlace. Yo quedaba con mi renta pagada y él con esa satisfacción que lo volvía a enganchar. No voy a mentir, al principio me sentía usada, pero después descubrí que tenía el control. Era yo quien decidía cuándo y cómo. Era yo quien marcaba el ritmo, y él se mostraba cada vez más ansioso, como si yo fuera el único secreto emocionante de su vida. Sin embargo, esa seguridad tenía un precio invisible. Cada vez que lo veía marcharse, yo me preguntaba si estaba vendiendo mis sueños demasiado barato. Mi meta de ser una gran ejecutiva seguía en pie, pero mientras tanto, mi realidad era esa: pagar con mi cuerpo lo que mi bolsillo no podía sostener. Y aunque nunca lo dije en voz alta, en el fondo sabía que si seguía así, tarde o temprano iba a llegar el día en que él me pidiera más, y yo tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. No olvides visitarnos en Patreon, donde están las historias de los suscriptores totalmente sin censura. ¿Te están gustando estos secretos de los suscriptores? Pues dale duro al botón de like. No olvides suscribirte y activar la campanita. Segunda historia. Historia de un suscriptor. Hola, tengo 23 años y llevo 3 años viviendo con mi esposa en la casa de mi suegra. La verdad, fue por necesidad, porque la renta de donde estábamos nos estaba dejando en la ruina. Pero lo que no sabía era que me estaba metiendo en una película de suspenso, y de esas raras, porque, mire, la doña es soltera desde hace rato. El marido se fue hace años, y desde entonces vive sola. Bueno, sola, entre comillas, porque a veces, en las noches, se escuchan unos ruiditos raros desde su cuarto, y no son de susto. No, son de esos que uno dice, ajá, ¿y eso qué es? Yo trato de no pensar mucho, pero un día, ayudando a mi esposa con el aseo, me encontré con unos juguetitos extraños en el cuarto de la señora. Ahí fue cuando empecé a sospechar que la suegra tenía más energía que una planta eléctrica. Y lo peor es que la doña tiene una lengua filosa. Siempre
que habla, suelta indirectas, de esas que uno no sabe si reírse o salir corriendo. Un día me dijo, a mí lo que me hace falta es colágeno, y el que me quede cerca, ese es mío, tenga o no tenga dueña. Yo me quedé frío, riéndome por dentro, pero por fuera, hasta que un día mi esposa se fue al mercado y quedé solo con la suegra. Ella estaba en la cocina, tomando café, y me suelta, estoy cansada de los juguetes, ya quiero un muñeco de verdad. La indirecta que soltó mi suegra en la cocina fue la gota que rebasó el vaso de café con mi esposa en el mercado. La tensión se podía cortar con un hilo. Yo había aguantado sus comentarios sobre el colágeno y sus quejas sobre los juguetes, pero esa última frase era una declaración de intenciones. Mi mente era un hervidero. Esta señora no solo quiere que se le mueva la casa, pensé, sintiendo el calor subirme al rostro, quiere que le reconstruyan la casa entera. Si lo que busca es castigo, le voy a dar una sesión de trabajo pesado que la deje sin ganas de pedir más herramientas en un buen tiempo. Con esa decisión, tomé la iniciativa. Me propuse pulir el mármol del salón con tal vigor y persistencia que la señora, por la diferencia de edad, ella casi más de 40 años y yo 22, diera la faena por terminada rápidamente. Empecé la tarea de forma activa, con la intención de demostrar que mi método era efectivo y que unos pocos movimientos intensos serían suficientes para dejarla exhausta. Me llevé una sorpresa mayúscula. Descubrí que mi suegra no era una aficionada que se conformaba con trabajos de jardinería ligeros. Que va, aquella mujer era una auténtica máquina excavadora en pleno rendimiento. No solo aguantó mi ritmo, sino que parecía disfrutarlo y me exigía más. Lejos de pedir una pausa, ella era quien marcaba la pauta. Era un motor que no se sobrecalentaba. Parecía empeñada en asegurarse de que yo dejara la bodega completamente vacía, que no quedara ni una sola gota de combustible. Me miraba con esos ojos de fuego, como diciendo, es todo lo que tienes, jovencito. Y si eso no fuera suficiente, me dejó atónito con su maestría. Era una artista consumada en la orquesta, con un rango vocal y una pericia que, debo admitirlo, superaban con creces a los de mi propia esposa. Cada nota que emitía era la prueba irrefutable de que estaba ante una experta que conocía cada instrumento a la perfección. Cuando la obra se dio por concluida y yo intentaba recuperar la respiración, no sentí alivio. Miré a mi suegra con esa sonrisa de satisfacción indomable y supe que, lejos de haberla calmado, acababa de abrir un nuevo y mucho más activo contrato de trabajo con una mujer que era, francamente, imparable. ¿Crees que esta nueva rutina de mantenimiento durará mucho tiempo? Porque yo no lo sé. Por ahora solo sé que me toca trabajar doble turno y espero resistir tanto trabajo. No olvides visitarlos en Patreon, donde están las historias totalmente sin censura. Dale like, comentar y compartir. Gracias por escucharme. Buenas noches. Aquí yo te voy a escuchar y te prometo que te vas a liberar. Cuéntame tu secreto, quiero ser tu confidente. Cuéntame tu secreto, quiero ser tu confidente. Cuéntame tu secreto y tal vez después del líder